Solo tiene una cubeta de 8 galones, una cubeta de 5 galones y una cubeta de 3 galones. Solo usando estos cubos y una cantidad ilimitada de agua, obtenga exactamente 4 galones de agua en 2 de los cubos. Entonces, espero que ya hayas intentado este problema. Si no lo ha hecho, espero que pause el video y lo pruebe. En nuestra solución, en realidad no desperdiciaremos agua. Usamos exactamente 8 galones de agua para obtener 4 galones de agua en 2 de los cubos. Y usamos esta tabla aquí para realizar un seguimiento de nuestros pasos donde cada columna representa la cantidad de agua en los cubos de 8 galones, 5 galones y 3 galones. Para el primer paso, llenaremos el balde de 8 galones con 8 galones de agua. Entonces tendríamos 8 galones aquí, 0 galones aquí y 0 galones aquí. Paso 2. Vamos a usar estos 8 galones en el balde de 8 galones para llenar el balde de 5 galones. Entonces, en el siguiente paso, tendríamos 5 galones en el cubo de 5 galones. Lo que nos dejaría con 3 galones en el balde de 8 galones. Y todavía tenemos 0 galones en el cubo de 3 galones. A continuación, vamos a usar los 5 galones en el cubo de 5 galones para llenar el cubo de 3 galones. Y cuando hacemos esto, tendríamos 3 galones en el balde de 3 galones, lo que dejaría 2 galones en el balde de 5 galones, y todavía tenemos 3 galones en el balde de 8 galones. En nuestro próximo paso, vamos a tomar los 3 galones en el cubo de 3 galones, y viértalos en el cubo de 8 galones que actualmente tiene 3 galones de agua. Eso nos daría 6 galones en el balde de 8 galones. Todavía tenemos 2 galones en el cubo de 5 galones, y ahora tendríamos 0 galones en el cubo de 3 galones. A continuación, vamos a verter los 2 galones en el cubo de 5 galones en el cubo de 3 galones. Entonces tendríamos 2 galones en el cubo de 3 galones, 0 galones en el cubo de 5 galones, y todavía tenemos 6 galones en el cubo de 8 galones. A continuación, llenaremos el cubo de 5 galones, usando los 6 galones el balde de 8 galones. Eso nos daría 5 galones en el balde de 5 galones, un galón restante en el balde de 8 galones. Y todavía tenemos 2 galones en el cubo de 3 galones. A continuación, usaremos los 5 galones en el cubo de 5 galones, para llenar el cubo de 3 galones, que actualmente tiene 2 galones. Entonces vertimos uno de estos 5 galones en el cubo de 3 galones. Eso nos daría 3 galones en el cubo de 3 galones, 4 galones en el cubo de 5 galones, y todavía tenemos un galón en el cubo de 8 galones. Y para nuestro último paso, vertiremos los 3 galones en el cubo de 3 galones en el cubo de 8 galones que actualmente tiene un galón. Cuando hacemos esto, tendríamos 4 galones en el cubo de 8 galones. Todavía tenemos 4 galones en el balde de 5 galones, y ahora tenemos 0 galones en el balde de 3 galones. Y hemos completado nuestra tarea. Ahora tenemos exactamente 4 galones de agua en 2 de los cubos. Tenemos 4 galones en el balde de 8 galones, y 4 galones en el balde de 5 galones. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.